Bueno, pues evidentemente no estoy a la salida de una sala de cine, sino que en este caso os voy a comentar mis impresiones después de haber concluido muy recientemente, como aquel que dice, Mindhunter, que es una serie que está emitiendo o que está colgada en formato streaming en la plataforma Netflix y que venía avalada sobre todo por el marchamo de estar creada o por lo menos, como digo, producida, dirigida en 4 episodios concretamente por David Fincher, uno de los realizadores yo creo más interesantes del panorama actual de cine, que realiza pues cintas interesantes desde el punto de vista de la ficción adulta. Son normalmente producciones de presupuestos importantes, sobre todo en cine, pero que son entretenimientos adultos que hacen pensar, que hacen reflexionar. Recuerdo, por ejemplo, Perdida muy recientemente, o si nos vamos muy atrás en el tiempo, pues es el caso de Seven. Seven, que me viene muy bien como percha para comentar esta serie de televisión, porque si metiésemos en una coctelera precisamente esa película, Seven, si metiésemos El silencio de los corderos y si metiésemos Zodiac, todo ello junto, bien podía destilar pues los argumentos, la puesta en escena, todo ello tamizado por el ojo del propio Fincher, podía definir perfectamente el estilo narrativo y visual de esta serie de televisión, que yo creo que sería como si al psicópata de Seven lo cogemos, lo metemos en prisión y unos agentes del FBI pues van a entrevistarle posteriormente y a tratar de hurgar en su psique para tratar de desentrañar cómo ha sido posible que este tipo cometa pues las fechorías y los crímenes que suceden en la película. De esto va precisamente Mindhunter, es decir, de estos dos agentes del FBI que lo que en un momento determinado crean una unidad especial a la que se unirá después una doctora en psiquiatría forense, y bueno, serán los auspiciadores, como digo, de una unidad especial de estudio de comportamiento de psicópatas muy malos y muy desagradables. Una de las cuestiones que me asaltó mientras veía la serie de televisión es cuánto de real tenía precisamente lo que estaba viendo. Y por un lado, era obvio que los psicópatas a los que se refería y que veíamos en pantalla eran psicópatas reales. Es el caso, por ejemplo, de Kemper, que es el más destacado, es uno de los primeros que se entrevistan, además el actor está extraordinario, no descartaría la posibilidad de que fuese nominado a Globos y a Emmys en un momento determinado. Y otros que salen, pues también eran psicópatas auténticos y reales. Como digo, bicheando un poco por internet he descubierto que sí, que efectivamente esos psicópatas, como ya sabía, eran reales y también la serie tiene un sustrato de realidad porque está basada pues en un libro que precisamente escribió uno de estos agentes del FBI que sí que crearon una unidad de este tipo que se dedicaron a entrevistar a gente de esta calaña y que a partir de ahí pues diseccionó en cierta manera el comportamiento de estos sujetos para servir un poco, pues como bien se explica en la serie de televisión, para tratar de anticiparse a los pasos de esta gente y tratar por otra parte, pues de descubrirles y de enchironarles y de apartarles de la sociedad, que es de lo que se trata. Como digo, ese sustrato de realidad existe en este libro, que precisamente está escrito por el personaje que en cierta manera sería el Holden de la serie y que también pues iba acompañado de otro compañero que hacía, bueno, pues como ocurre un poco en la serie de televisión. Una dinámica entre estos dos personajes que es una de las cosas que más me resultan atractivas, porque aunque a priori pudiéramos pensar que estamos ante una serie
muy oscura, muy desagradable, que trata temas extraordinariamente espinosos y que en cierta manera echan para atrás y que pueden hacernos pasar, o uno puede pensar que pueden hacernos pasar a priori un mal rato. La primera cosa que me sorprendió es la dinámica que tienen estos dos protagonistas, estos actores y sus personajes, y el sentido del humor que se cascan y que en cierta manera sirve muy bien para desengrasar todo eso que os estaba contando antes y para que la serie no sea pues todo lo, como digo, oscura, densa, lúgubre y desagradable que podía llegar a ser. Evidentemente estamos hablando de una creación de Fincher, o al menos producida por Fincher, y que está invadida de todo, de su espíritu, tanto narrativo como visual. La cinta pues tiene esa fotografía amarillenta, desgastada, opresiva, que suelen tener pues muchos trabajos de este director. Y, y bueno, su participación además en la propia realización de los dos primeros capítulos, pero sobre todo los dos últimos y particularmente el último, creo que es extraordinaria. De hecho, su paso por la serie la considero más acertada, si cabe, que el paso por otras series como por ejemplo House of Cards. Aquí el último episodio, por ejemplo, de esta primera temporada es extraordinario. Es una lección de puesta en escena, de narrativa, de ritmo y de cómo debe hacerse un capítulo para una serie de televisión. Lo interesante también, que esta serie no pone en escena todos estos crímenes, es decir, no nos encontramos ante lo que se ponía, por ejemplo, en escena en Seven, que era extraordinariamente truculento, muy expreso y muy contundente. Aquí no, aquí la contundencia viene de los diálogos, viene de la palabra, viene de lo que cuentan estos tipos en esas entrevistas. Desde ese punto de vista el mensaje es muy subliminal, como subliminal son por ejemplo las imágenes que andan intercaladas en los títulos de crédito iniciales. Ese mensaje subliminal de esas conversaciones, de esas maneras en las que los psico-killers describen sus acciones, son las que te van calando y te van afectando, porque es una serie que evidentemente afecta, por cuanto lo que cuentan pues a cualquier persona con un mínimo de alma pues le tiene que afectar, pero plantea esa diferencia en cuanto a otra obra de Fincher como puede ser Seven, en donde todo era extraordinariamente expreso. La fotografía, como digo, la he destacado y destacaría también el trabajo musical. Es una música pues atonal en muchas ocasiones, casi mezclando sonidos, unas armonías disonantes, pero que realmente empacan muy bien con la serie de televisión y la arropan de manera extraordinaria. Y bueno, me parece por último comentaros una pequeña reflexión que me hacía al final del visionado sobre el propio título, sobre ese Mindhunter, que sería ese cazador de mente. Y yo casi que separaría las palabras y diría cazador de mente, o sea, de mente en el sentido de, o perdón, más que separarlas las uniría, cazador de mente, en el sentido de rayando a la locura, porque este Holden, lo que nos cuenta la serie, yo no sé cómo continuará en la segunda temporada, lo que nos cuenta es un tránsito de este personaje que se va acercando peligrosamente a comportamientos pues en cierta manera antisociales y un poco rayando no diría que la demencia, pero sí la obsesión y la perturbación por estos psicópatas en ese viaje de una especie de Sherlock Holmes que en cierta manera es este personaje y que se va moldeando y se va forjando su propia psique a raíz de las experiencias que va teniendo con estos psicópatas, que es en lo que también la serie reflexiona mucho, y es sobre, frivolizando un poco, si el psicópata nace o el psicópata se hace. Y aquí se acentúa mucho, se pone mucho el acento en el hecho de que el psicópata, en cierta manera, en muchas ocasiones es consecuencia de sus circunstancias vitales y sobre todo de las experiencias infantiles y adolescentes. Desde ese punto de vista,
pues es interesante también el paralelismo que se plantea entre estos psicópatas y la manera en la que se va moldeando la manera de ser, la manera de pensar del propio protagonista de este tipo de Holden, que comienza un peligroso camino hacia el lado oscuro, y sobre todo en los dos últimos, pero particularmente en el último capítulo se ven las relaciones que tiene con el resto de compañeros y particularmente con su novia. Bueno, pues esto es el rollazo que os he marcado con relación a Mindhunter, que es la serie de televisión de la que todo el mundo habla, justificadamente, y que os recomiendo su visionado. Quizá es de lo último que se ha estrenado que tenga mayor interés, o por lo menos a mí me lo ha parecido, y por supuesto junto a otras propuestas de Netflix más llamativas o que se han estrenado con más alaraca, como pueden ser la segunda parte de Stranger Things, yo creo que este Mindhunter es mucho más interesante, mucho más atractivo, hace mucho más que pensar. Es un entretenimiento nuevamente que nos propone Fincher, adulto, con pozo, con cosas que decir y bueno, con una ambientación, por cierto, que no os he comentado, que es también extraordinaria. Está ambientada en esos años 70, pues bastante convulsos, donde pues los psicópatas empiezan a matar porque sí y no por dinero o por unas motivaciones y unas lógicas razones, sino que la sociedad empieza a entrar en un grado de putrefacción y de decrepitud que hace que surjan esta serie de sujetos, y todo eso está, como digo, muy bien puesto en imágenes, en la ambientación que tiene la serie, que se ha gastado la pasta y que se ve en los coches, en las calles, en la ropa y en todo lo que debe contar, digamos, en la ambientación de este tipo de productos. Así que no me enrollo más, recomendaros encarecidamente Mindhunter si no lo habéis empezado, y como siempre os digo, que tengáis no buen cine, sino en este caso buenas series de televisión.